aurkeztuko dut Miguel Laparra, bai. Miguelek hitz egingo digu diskriminazioa nikoitza eta ikuspegi intersekzionalari buruz, bai. Como decía en euskera, ahora vamos a dar palabra a Miguel Laparra, que nos va a hablar un poco de discriminación múltiple y el enfoque interseccional. Y voy a hacer una pequeña presentación de su currículum. Miguel Laparra es doctor en Sociología, es actualmente profesor titular de Política Social de la Universidad Pública de Navarra, ha sido director del Departamento de Trabajo Social y de la Cátedra de Investigación Ciparais. Sus líneas de investigación son las siguientes: la exclusión social, la inmigración, el mercado de trabajo, la precariedad laboral, las políticas de inclusión o la atención primaria en servicios sociales. Ha colaborado en el proceso de puesta en marcha y de evaluación de programas de rentas mínimas de inclusión social y cuenta con múltiples publicaciones en diversas editoriales y revistas de ámbito tanto nacional como internacional. Y, por último, entre 2015 y 2019 ha sido vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, introduciendo así reformas importantes en las políticas activas de empleo, la política de vivienda social, la garantía de ingresos mínimos, los programas de inclusión, la atención a la infancia o la organización a la atención temprana en servicios sociales. Besterik gabe hitz emango diot Migueli. Eskerrik asko. Muy bien. Muchas gracias, en primer lugar, por la presentación y buenos días a todas y a todos. Egun on denori. Y, por supuesto, quería agradecer muy especialmente la invitación tanto a Ikuspegi, a Biltzen y en relación con ellos pues también de forma indirecta al Gobierno vasco. La invitación para estar aquí, que pues siempre para las personas que estamos ocupándonos de estos temas desde la universidad, pues supone una oportunidad también de interrelacionar y de interactuar con otras personas que estáis en el campo de la intervención más directa o de la gestión de programas y que, por tanto, vuestra mirada y vuestra reflexión nos es para nosotros especialmente interesante. Y quiero además de felicitar, también animar a Biltzen y a Ikuspegi para seguir adelante con esta línea de trabajo ya muy asentada. 10 jornadas es toda una serie y un esfuerzo de organización y de reflexión que merece la pena reconocer y que, por tanto, está muy bien orientado en esa línea. Aunque me imagino que no es necesario, sí que quería comenzar, sobre todo porque siendo una sesión abierta y en la universidad y posibles también estudiantes que estén incorporados a la sesión aquí directamente o por streaming, recordar que esta jornada y toda esta línea de trabajo versa sobre el tema de la discriminación, sobre el concepto de discriminación. Y creo que es importante recordar que cuando hablamos de discriminación hablamos de un fenómeno bastante preciso, que está bastante conceptualizado y acotado. Estamos hablando de situaciones en las que se da algún tipo de trato diferenciado y desigual, o bien a una persona concreta o bien a un grupo de personas, y que ese trato supone una cierta desventaja, ¿no?, para ellos, ¿no?, que se produce en diversos ámbitos de la vida social: el empleo, la vivienda, las relaciones interpersonales, en la calle, en cualquier ámbito de la vida social, y que además hace referencia y actúa en función de diversas categorías que pueden ser reales, que pueden ser a veces también atribuidas a determinados grupos, o que pueden ser incluso imaginarias, pero sobre las cuales se construye ese trato diferenciado, ¿no? Y estamos hablando desde características sociodemográficas, o puede ser la edad o el sexo, ¿no?, o también situaciones personales como la discapacidad o la orientación sexual. También otro tipo de situaciones que tienen que ver con la etnia, la cultura, la lengua o la nacionalidad, o también
otro tipo de también características que tienen que ver con las prácticas religiosas, la ideología, la orientación política, ¿no? Bien, digo que es importante recordar esta precisión porque, bueno, aunque hay conceptos interrelacionados, no estamos hablando de desigualdad social, ni estamos hablando de exclusión social o de marginación, aunque sean conceptos, digo, que puedan tener y fenómenos que puedan tener fuertes interacciones con la discriminación, ¿no? Cuando hablamos de estas otras cosas, de desigualdad, de exclusión, estamos hablando de características o de elementos de la estructura social. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de hechos muy concretos, de decisiones, de procesos. Estamos hablando de mecanismos que funcionan en la dinámica social, ¿eh? Que pueden dar lugar a esas desigualdades o no, o pueden contrapesarse también con otro tipo de procesos claramente distintos. Por tanto, digo, es importante saber que hablamos cosas distintas precisamente para que podamos interrelacionarlas después, para que podamos ver interrelaciones de causa-efecto también entre unas y otras, ¿no? Pues eso puede parecer curioso que dicho lo dicho, que son cosas distintas, después vemos que sí que efectivamente están muy asociadas. Por poner sobre la mesa un primer dato de los estudios que hemos ido haciendo con la Fundación FOESA, cuesta respirar con esto. Lo que poníamos de manifiesto justamente es que la discriminación percibida por las propias personas era, en el caso de los sectores en exclusión social severa, era en torno a un 30%, mientras que en los sectores más integrados de la sociedad era en torno al 8%, es decir, como 4 veces más incidencia en los sectores más excluidos socialmente. Por tanto, alguna interrelación debe haber en estos dos procesos, como iremos viendo también. Creo que es importante analizar estos procesos y analizar esta interrelación, cómo los procesos de discriminación pueden dar lugar, efectivamente, y es un mecanismo de producción y reproducción de las desigualdades sociales. Y además, el concepto de discriminación es un concepto que está también muy acotado legislativamente, ¿no? Hay 2 directivas europeas de especial interés, 2 directivas del año 2000, la 43 y la 78, una específica sobre la discriminación étnica o racial, la primera, la 43, y la 78 sobre diversos tipos de discriminación, pero específicamente en el ámbito laboral, ¿no? Y además, después hay una transposición a la legislación estatal, una transposición que podemos decir que es bastante deficiente de estas directivas, pero que en cualquier caso pues nos supone también un marco legislativo de una cierta precisión. Por tanto, bueno, creo que es importante saber de qué estamos hablando exactamente de esto, ¿no? Estamos hablando de discriminación, de ese tipo de trato diferenciado, de cómo lo percibe la sociedad, de cómo lo perciben los individuos y de cómo funciona eso socialmente. Bien, el principio de la igualdad de trato es un principio que es clave, por otra parte, en nuestro modelo de convivencia. Es un principio que podemos decir que forma parte de la propia identidad del proyecto europeo y que da cuenta, en cierto sentido, de la calidad democrática de una sociedad. Por tanto, estamos hablando de un proceso de una gran profundidad también en cuanto a las implicaciones sociales y políticas. Cuando esto no funciona, cuando se producen procesos de discriminación, lo que estamos atendiendo es a un proceso de deslegitimación, de una cierta deslegitimación del modelo social, de sus instituciones, y, por tanto, pues a una debilidad también en la dinámica y el funcionamiento de nuestras sociedades. Yo diría que, en este sentido, las 2 directivas europeas
aprobadas en el año 2000, es una de las actuaciones socialmente, una de las políticas socialmente más avanzadas de la Unión Europea en todos los ámbitos que podamos acordar, o por lo menos una de las más, ¿no? Aparte de la definición de la discriminación que aporta, es importante retener que esas directivas nos apuntan a que la discriminación funciona y está regulada y está prohibida, tanto en el ámbito público, de las administraciones públicas, pero también en el privado. Las relaciones laborales, en las relaciones a la hora de alquilar una vivienda o de comprar determinados productos o servicios, también está igualmente prohibida, ¿no? Es importante también la diferenciación que se hace en esta legislación entre la discriminación directa e indirecta. La directa es más obvia, es cuando una persona trata de una forma diferente a alguien por ser de un color distinto o tener otra lengua, otra religión o cualquiera de los otros motivos, ¿no? Pero cuando hablamos de discriminación indirecta, estamos hablando de situaciones en las que a veces, sobre todo desde la perspectiva de la administración, desde la perspectiva de las políticas, de las instituciones, ¿no? Se aprueban determinadas normativas, determinadas políticas que son aparentemente neutras, pero que sin embargo producen efectos perversos, efectos negativos, producen una desventaja en determinados grupos sociales. Por tanto, eso también se atiende y está protegido por las directivas europeas, y quizás es uno de los elementos en los que la transposición a la legislación española pues, se podría haber hecho también con más rotundidad. También hay otros elementos importantes, ¿no?, de las directivas europeas en cuanto a la obligación de que haya procedimientos administrativos de defensa de las víctimas de discriminación, que en ciertos casos, tal como está regulado, ¿no?, la carga de la prueba se plantee y se exija a la parte demandada en situaciones de discriminación, incluso que puedan aportarse y puedan utilizarse también como prueba evidencias estadísticas de que en determinado grupo social y en determinado programa o en el funcionamiento de determinada empresa hay una desventaja sistemática estadística demostrable, ¿no?, y puede utilizarse eso como prueba. Por tanto, digamos, hay instrumentos nuevos que estas directivas aportan a los grupos más débiles de nuestra sociedad y a las organizaciones que los defienden. Aparte de también prohibir las represalias, de legitimar, ¿no?, la acción positiva en las políticas públicas frente a los grupos más desfavorecidos o víctimas de discriminación. Creo que también es otro elemento que aquí no se transpuso de una forma adecuada, ¿no?, la puesta en marcha de un organismo, la obligación que los Estados miembros tienen de poner en marcha un organismo independiente encargado de la defensa, de una defensa independiente de las víctimas, ¿no?, encargado también de realizar estudios, realizar informes, recomendaciones, pero también de forma independiente. Ese funcionamiento independiente, el organismo actualmente existente, pues quizás es otro de los elementos también que tendríamos que revisar, ¿no? Creo que es importante también de las directivas europeas cómo se plantea una dinámica también de diálogo, ¿no?, y de colaboración, de legitimación de las ONGs, ¿no?, en la defensa de los grupos que defienden, ¿no?, y la legitimación, hablo también de legitimación jurídica para actuar en nombre de. Y también otro de los grandes elementos pendientes en nuestro país y por el que quizás pues, jornadas como esta son especialmente interesantes es que la temática de la discriminación, las políticas sobre discriminación son insuficientemente conocidas, y la directiva también impone a los Estados miembros la obligación de garantizar el conocimiento, la divulgación por parte de la ciudadanía sobre sus derechos, sobre las instituciones que los protegen y sobre los procedimientos que pueden utilizar.
Por tanto, eso pues, tampoco se hizo quizás de la forma más adecuada en su momento. Bien, pues dicho esto, tenemos un concepto preciso y una normativa avanzada a nivel europeo, insuficientemente transcrita a nivel estatal y aplicada con un criterio bastante discrecional por parte de las administraciones autonómicas y locales. Creo que tiene interés el objetivo de estas jornadas, ¿no?, que es pues ver cómo está nuestra sociedad, en este caso la sociedad vasca, ¿no?, en cuanto a sus niveles de tolerancia o la presencia de discriminación en su forma de funcionamiento. Bueno, yo aquí os contaré algunas conclusiones que sacábamos cuando estuvimos analizando los procesos de discriminación a nivel estatal. En cierto sentido, creo que bastantes de las cosas podrán ilustrarse con datos más actuales, por un lado, y más precisos, más concretos para la sociedad vasca, pero que en cualquier caso creo que son bastante coincidentes en las líneas de reflexión. En primer lugar, nosotros hablábamos en su momento de un modelo que podríamos decir de tolerancia selectiva y discriminación intensiva en el conjunto del Estado. Hay que reconocer, ¿no?, que el conjunto de la sociedad es bastante consciente de que hay discriminación en nuestras sociedades. Bueno, como punto de partida no está mal, ¿no? La sociedad es bastante autocrítica sobre la existencia de discriminación, más en el conjunto del Estado, por ejemplo, que la media de la Unión Europea. Y detrás de eso pues parece existir una aspiración, pues efectivamente, a una sociedad más plural, más igualitaria, ¿no? Igualitaria no solo en el trato, también hay una aspiración general a una sociedad más igualitaria también en los resultados, ¿no? Las diferencias, la reducción de las diferencias sociales en general, ¿no? Y a una sociedad también más tolerante con la diferencia. Creo que esa aspiración es ampliamente extendida en el conjunto de nuestras sociedades. Y podemos decir, por tanto, que hay una cierta conciencia de la discriminación existente, ¿no?, y esa autocrítica social en general, ¿no? Ahora bien, si miramos luego los datos de la discriminación percibida por las propias personas, ¿no?, percibida y declarada en las encuestas, al menos, ¿no?, que son dos procesos distintos, como podéis entender muy bien, ¿no? Constatamos que la incidencia de la discriminación es relativamente reducida, estaría focalizada en una minoría del conjunto de la sociedad. Estamos hablando de una incidencia que, según los estudios, pues puede rondar entre el 13 y 16% de la población en algunos de los que he podido revisar, ¿no? Y curiosamente, es un dato que nos debe llamar la atención, la percepción de la discriminación es el doble en las personas que tienen estudios superiores que en las personas que tienen estudios primarios. Bueno, uno tendría que pensar si eso es porque efectivamente los licenciados están más, y licenciadas, ¿no?, están más discriminados, o simplemente porque hay un proceso de mayor concienciación, de mayor capacidad de ver los procesos sociales que uno tiene delante de la cara, ¿no? Por tanto, creo que esto es importante también a la hora de hacer una reflexión metodológica sobre este tipo de estudios, ¿no? Estamos hablando
de un proceso de conciencia sobre la discriminación, de percepción individual incluso sobre las situaciones de discriminación que uno puede sentir, pero seguramente no estamos llegando, a través de una encuesta, al conocimiento real de todos los procesos de discriminación que funcionan en una determinada sociedad, ¿no? Por tanto, si queremos ir un poco más allá de ese discurso socialmente y políticamente correcto, ¿no? Creo que tenemos también que complementar los análisis a través de encuesta con otro tipo de análisis más en profundidad, más cualitativos, más de casos, que nos permitan conocer mucho más el funcionamiento y la extensión de este tipo de situaciones, y veremos algunos ejemplos también de las cosas que aparecen menos y que contrastan con el conocimiento que tenemos desde otras perspectivas. Bien, decía, por tanto, con carácter general, una conciencia de la existencia de la discriminación, una aspiración social de igualdad, ¿no? Pero también, junto a ello, un rechazo fuerte, bastante focalizado, en algunos colectivos especiales. Y destacan de una forma muy especial la comunidad gitana, por un lado, y las personas de religión musulmana, que básicamente se identifican con la inmigración procedente del Magreb, ¿no? Bueno, pues eso también es una característica muy peculiar del conjunto, al menos a nivel estatal. No sé exactamente aquí cuáles eran los resultados al respecto. Y curiosamente, también aquí, como en relación con lo que decía antes, ¿no? Estos grupos, que son los que en principio parecen soportar niveles más altos de discriminación, son también los grupos sociales que después finalmente aparecen con mayor intensidad situaciones de exclusión social y otro tipo de problemáticas sociales asociadas. Por tanto, bueno, creo que también la situación de estos grupos y los mecanismos que les están llevando a eso, creo que nos deberían hacer también pensar en la orientación de determinadas actuaciones específicas. Bien, con carácter general, creo que también es una característica del conjunto de la sociedad que hay una justificación bastante extendida, ¿no?, de una cierta preferencia en el acceso a determinados ámbitos, especialmente el laboral o la vivienda, ¿no?, de una preferencia nacional, preferentemente en términos étnicos o de origen, ¿no?, pero también, seguramente también en relación con otros ámbitos y con otros procesos de discriminación. Y también, en cuanto a esas percepciones sociales, creo que es importante tener en cuenta la existencia que se constata en todas estas investigaciones de una minoría, pero una minoría significativa. Podemos estar hablando entre una quinta parte y una tercera parte, depende de las mediciones, ¿no? Una minoría significativa con un discurso claramente intolerante, claramente orientado hacia lo que podríamos llamar la alterofobia, ¿no?, el odio o el desprecio por parte a lo que es ajeno, a lo que es distinto, a la diferencia o a la diversidad. Bueno, y aquí hay que tener en cuenta que, como muy bien nos dice la psicología social, este tipo de actitudes, que están basadas preferentemente en prejuicios y estereotipos, tienen dos características. Una, que están muy arraigados, es decir, son creencias muy profundas, y además tienen un carácter bastante irracional. Por tanto, pues desde la academia, desde las políticas públicas, desde las entidades, todos nos empeñamos por poner datos sobre la mesa que muestren que los inmigrantes no consumen más recursos públicos que los nacionales,
que la comunidad gitana no desprecia las buenas ofertas de empleo que tiene, ¿no? Pero por muchos datos que pongamos sobre la mesa, es muy difícil combatir esas actitudes de ese núcleo que es minoritario pero significativo y que está presente en nuestra sociedad. Esto, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tiene una difícil solución y que quizás tenemos las estrategias que se monten, tenemos que partir de esa existencia y de esa constatación y, en todo caso, priorizar actuaciones cuando planteamos políticas de sensibilización pública más orientados, primero, a reafirmar los valores más igualitarios de la mayoría de la población que los tiene y, segundo, en todo caso, a incidir especialmente sobre determinados sectores que están en unas posiciones pues, más ambivalentes o más intermedias en este debate. Creo que esto es importante también a la hora de plantear las políticas públicas en el futuro. Bien. En una investigación que hicimos a nivel estatal, justamente sobre las actitudes de la población frente a la diferencia, pues una de las cuestiones, hay por lo menos dos buenas noticias que creo que también, para no deprimirnos del todo con estas cosas siempre, ¿verdad?, es importante poner sobre la mesa, ¿no? Una es que tanto la juventud, es decir, la edad, como la educación, el nivel educativo, eran variables claramente relevantes a la hora de explicar el nivel de tolerancia en los grupos sociales. Es una buena noticia. Eso quiere decir que los jóvenes de hoy, en principio, cabe pensar que mantendrán sus actitudes tolerantes en el futuro, cabe pensar, ¿no? Y, desde luego, también vamos a una sociedad también cada vez más con mayores niveles educativos y, por tanto, pues bueno, una actitud más positiva frente a la tolerancia, ¿no? Y el otro factor que también era claramente positivo era el conocimiento y el contacto con personas o grupos diferentes en alguno de estos ámbitos. Y, por tanto, eso también es un factor que aumenta la tolerancia, la comprensión, el conocimiento y que, por tanto, pues también a partir de ahí la búsqueda de espacios de encuentro, la búsqueda y la transmisión de información y conocimiento sobre la propia diversidad de nuestras sociedades es un elemento positivo que tendríamos que reforzar también en el esfuerzo de las políticas públicas. Bien. Otro elemento importante que creo que tienen estas jornadas es que habla específicamente de la discriminación múltiple. El concepto es especialmente relevante porque, como bien se decía en la presentación, hay muchas personas que no sienten discriminación o que no son discriminadas solamente por un motivo, sino que se cruzan varios motivos en la misma persona. El concepto de interseccionalidad fue potenciado y profundizado especialmente desde las ciencias sociales de orientación feminista, ¿no? Y creo que es especialmente relevante aquí, ¿no? Para empezar, en torno a la mitad, habría que ver los últimos datos y seguramente aquí tendremos también información más precisa hoy, pero en torno a la mitad de las personas que sufren alguna discriminación, efectivamente no es solo por una causa, sino que es por varias. Pero sobre todo, además de la cuestión numérica o acumulativa, lo que supone es que en esta discriminación múltiple lo que hace es que multiplica la discriminación. Es decir, la hace tremendamente más intensa para las personas que la sufren. Y las peores condiciones sociales asociadas a los procesos discriminatorios justamente las vemos en esos casos en los que la discriminación múltiple se hace presente.
Y también es importante, en este sentido, no solo discriminación múltiple por sexo, etnia, edad, etcétera, sino también la discriminación multiámbito. La discriminación que se sufre no solamente en el ámbito laboral, sino también en el acceso a la vivienda, o en la educación, o en el acceso a los bares, o en otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando la discriminación no es solo en un ámbito, sino que es en muchos ámbitos o en todos los ámbitos, como pasa, por ejemplo, con la discriminación étnica, pues en este caso, digamos, la discriminación se convierte en una especie de experiencia habitual, experiencia cotidiana de todos los días. Y eso pues pasa a ser y a poder tener también pues toda una serie de efectos psicosociales asociados a marcar incluso los procesos de identidad y de autoidentidad que son tremendamente complejos después de corregir. Aproximadamente 1 de cada 4 personas que percibían discriminación a nivel estatal pues la percibían no solo en un ámbito, sino en varios ámbitos. Bien. Dentro de los espacios, también quería señalar, dentro de los espacios en los que la población percibe discriminación, destaca que ha sido discriminada, pues destaca uno de ellos es el espacio laboral. Hay otros, incluso a veces cuantitativamente, que pueden ser más relevantes, pero resalto aquí el espacio laboral porque me parece un espacio estratégico, ¿no? Espacio estratégico porque, primero, el espacio laboral permite normalmente un conocimiento más directo. Los compañeros de trabajo se conocen y las relaciones interpersonales en las empresas son conocidas, ¿no? Y, por tanto, la discriminación puede ser más explícita en términos salariales, en términos de promoción, en términos de despidos, etcétera, etcétera. Por tanto, eso genera también mayores posibilidades de reacción, ¿no? Y de deslegitimación. Y por otro, también las relaciones laborales son unas relaciones muy formalizadas, ¿no? Unas relaciones sobre las que hay pues, un nivel importante de regulación, ¿no? Sobre las que hay mecanismos de inspección, y, por tanto, un potencial también de actuar desde las políticas públicas seguramente mucho más elevado de lo que se está haciendo actualmente. Por tanto, tenemos ahí un espacio estratégico sobre el que podríamos también actuar con mayor intensidad en el futuro. Quería también, decíamos, que los niveles de conciencia son distintos según características de las personas, por supuesto, también según los ámbitos, ¿no? Uno de los datos que a nosotros nos sorprendió, por ejemplo, es que la discriminación en el ámbito familiar aparecía muy poco identificada. Había muy pocas personas que decían que en su familia o en su ámbito familiar se habían sentido discriminadas, ¿no? Cuando, bueno, pues en principio hay una constatación y un conocimiento también a partir de la investigación empírica que sabe que en el ámbito familiar hay y ha habido históricamente pues un tratamiento distinto, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿no? Pues ese nivel de discriminación interna dentro de la familia, en la educación de los hijos e hijas, etcétera, que afortunadamente va a menos, con ritmo bastante intensidad de reducción, pero apenas aparece como identificado en las encuestas. Esto nos habla de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa discriminación oculta para la que tenemos que buscar otras formas de aproximación y de conocimiento. Y también en cuanto a estos tipos distintos de discriminación, quería señalar las diferencias entre unos y otros, ¿no? Las diferencias en cuanto a las dinámicas y las situaciones sociales a las que da lugar.
la discriminación por razón de sexo, por ejemplo, por discapacidad, pues tiene un alto nivel de legitimación social a la hora de las actuaciones frente a la misma y del poder de los propios grupos que defienden a las personas discriminadas por razón de sexo, por razón de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, en estos casos hay discriminación, por supuesto, como en los demás ámbitos, pero las situaciones sociales a las que finalmente eso lleva son, en principio, menos graves que otros procesos de discriminación. Sin duda, es la discriminación étnica en nuestras sociedades no solo la que mayor incidencia relativa tiene para los grupos de riesgo. Lógicamente, la que mayor incidencia relativa tiene es la discriminación por razón de sexo, porque más de la mitad de la población son mujeres, ¿no? Por tanto, hay una mayor extensión de la discriminación, pero no en cuanto a la intensidad de su incidencia, ¿no? Es la discriminación étnica, digo, más incidencia relativa para los grupos con diferencia étnica o de origen. Es una discriminación que se presenta prácticamente en todos los espacios y prácticamente en todos los espacios con los mayores niveles de incidencia, laboral, vivienda, relaciones sociales, etc. Y donde además es más fácil que se multiplique con otro tipo de discriminaciones, aquí también, por razón de sexo, por razón de edad, por razón también de creencias religiosas, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pues creo que también en este caso pues parece bastante lógico que sean organizaciones como Ikuspegi y como Biltzen, ¿no? Especialmente, y que tienen su origen justamente en la focalización en la discriminación étnica, pues tiene sentido que efectivamente sea un eje bastante prioritario y una orientación partiendo, sí, de la interseccionalidad y de esa concepción múltiple de la discriminación, pero sabiendo muy claramente que ahora mismo donde nos la estamos jugando de una forma muy especial es en esta dinámica que tiene que ver con lo étnico y con el origen. Bien, y aquí, bueno, no me voy a extender mucho en esto, pero sí que me parece importante tener en cuenta dos o tres cositas sobre la discriminación étnica y la inmigración. Una primera, creo que aparecía muy claramente también en el último estudio FOESA, que hablaba con un título así bastante provocador, ¿no? Un arraigo sobre el alambre, publicado recientemente. Bueno, la primera idea que se planteaba ahí es que la inmigración en el conjunto del Estado es una inmigración ya muy asentada. Y para eso pues hablaban de tanto el tiempo de estancia, que se va alargando progresivamente, ¿no? El proceso de asentación familiar, construcción de hogares, reagrupamientos, la reducción de la irregularidad en el conjunto de la población, aunque continúan los flujos de entrada irregular, por supuesto, ¿no? El avance de la naturalización, del acceso a la nacionalidad, el creciente conocimiento del idioma, incluso en sectores de procedencia de habla no española, por supuesto, ¿no? La propia manifestación de los proyectos migratorios de los inmigrantes, que cada vez siguen siendo crecientemente orientados hacia la permanencia. Bueno, la aparición también de procesos de contacto y de interacción con la población de acogida, la construcción de redes sociales, de espacios de vida y de trabajo en común, e incluso pues, elementos también más subjetivos como el propio sentimiento de pertenencia a la sociedad, también con carácter general, en aumento, ¿no? Y esto sorprendía, todos estos procesos de asentamiento, pues sorprendía en un momento
y después de una fase de crisis aguda, ¿no? Me refiero a la crisis anterior, 2008-2014, a la que pues, bueno, la población inmigrante se había mostrado especialmente resistente, ¿no? O resiliente, como sería más correcto decir, ¿no? Por tanto, esto nos da una idea y tenemos que transmitir esto también muy claramente al conjunto de la sociedad. La inmigración, pues ya claramente, si había alguna duda, hace tiempo que lo veníamos diciendo, pero la inmigración está aquí para quedarse, es una parte consustancial de nuestras sociedades y, por tanto, tenemos que pensar en como parte de la sociedad la dinámica en la que entran, pues es una dinámica ausente de discriminaciones, entre las cuales aquí vemos ahora mismo pues, una de las más fuertes, ¿no? Bueno, y la situación de la inmigración y los efectos de la discriminación de carácter étnico, pues no se puede entender muy bien si no se tiene en cuenta también el proceso de segregación ocupacional que ha afectado a la propia población inmigrante y que las ha situado en una parte muy especial de nuestro sistema productivo, en empleos normalmente peor pagados, más sometidos a procesos de precarización laboral, en situaciones de subocupación, personas que tienen más formación de la que es necesaria para su puesto de trabajo, lo que algunos llaman sobrecualificación, pero a mí es un término que me parece especialmente desafortunado. Es decir, que alguien está sobrecualificado me parece que es totalmente inapropiado, porque decir que a alguien le sobra conocimientos que tiene, me parece que es muy fuerte mantenerlo con la cara seria, ¿no? A pesar de que algo existe, pues una movilidad laboral en el caso de la inmigración extremadamente reducida, ¿no? Bueno, y estamos hablando de empleos que todos tenemos en mente, ¿no? Y que por tanto no es necesario incidir mucho en ello: empleados de hogar, camareros, limpieza, agricultura, trabajos elementales, los servicios, logística, distribución, etc., ¿no? Bueno, ¿esto qué nos dice? Pues que efectivamente los procesos de discriminación étnica están también actuando con una base de condiciones sociales claramente desiguales, que pues, hacen también que sus efectos sean notablemente más intensos que si funcionaran con otra dinámica distinta. Las condiciones de precariedad y las limitaciones del conjunto del sistema de protección social todavía para una buena parte de la población inmigrante, pues hace que la situación socialmente sea muy delicada, especialmente en momentos duros como los que hemos vivido y estamos viviendo y seguramente experimentaremos durante los próximos años todavía, y que por tanto pues tengamos que tener muy en cuenta esto a la hora de orientar también las políticas. Bien, entonces sobre las políticas, y con esto acabaría, no sé cuánto tiempo tenemos, 10 minutillos o 5. Dicho todo esto, creo que hay algunas cuestiones que deberían resaltarse a la hora de orientar las políticas públicas en materia de discriminación o de lucha contra la discriminación. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? La discriminación es un fenómeno especialmente relevante a los efectos de caracterizar nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo político de convivencia. Por tanto, estamos marcando algunas cuestiones especialmente en negrita, ¿no? Decíamos, la discriminación es el mecanismo, ¿no? Es la máquina que nos produce y nos reproduce desigualdades.
y que lleva a situaciones específicas de exclusión, de no participación en ámbitos clave de la vida social. Bueno, solo por eso, pues evidentemente merecería la pena dar prioridad a las políticas públicas antidiscriminación. Además de eso, creo que hay que tener algunas cosas claramente presentes. En primer lugar, lo que decíamos, una conciencia y percepción relativamente limitada de las víctimas. En el caso de la discriminación étnica, creo que hasta ahora hemos tenido mucha suerte, entre comillas, en cuanto a que la discriminación étnica no nos pasa factura social ni política, pero eso puede cambiar. Y cabe pensar que cambiará no con la primera generación, pero sí con la segunda o la tercera generación de inmigrantes. ¿A qué me refiero? Pues a que la primera generación, en cierto sentido, ve poco, percibe poco las situaciones de discriminación e incluso las asume y las acepta como un hecho natural, ¿no? La segunda y la tercera generación de inmigrantes no va a pasar eso. Generaciones que ahora ves jóvenes ya formados con un idioma castellano perfecto no van a aceptar situaciones de discriminación étnica en el acceso al conjunto de los recursos sociales y a los distintos espacios de participación, y eso puede generar conflictos, puede generar enfrentamientos y puede generar reacciones de rechazo a la sociedad mayoritaria y de confrontación abierta en algunos casos. Eso, evidentemente, hay que tratar de evitar. Puede generar una deslegitimación de las instituciones claves de nuestra sociedad en las segundas y terceras generaciones y un proceso de cierre como reacción a todos estos procesos. Creo que también hay que tener en cuenta que el desarrollo de las políticas públicas contra la discriminación es todavía escaso en nuestro país. Podemos aprender bastante de otros países, pero aquí, en principio, todavía estamos en unas fases bastante iniciales. Ni siquiera tenemos muy claro cuáles son las instituciones que tienen competencias en materia de discriminación en muchas ocasiones. Sabemos que la Unión Europea sí, porque ha hecho unas directivas. Sabemos que el Estado también, porque lo obligaban a esas directivas y también hizo la tarea de transcribirlas, aunque fuese de una forma todavía parcial e inadecuada. Pero, por ejemplo, no sabemos cuál es el papel de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La propia Constitución española no habla nada específicamente sobre discriminación, sobre políticas públicas contra la discriminación y por la igualdad de trato. Yo creo que en este sentido es especialmente reseñable, ¿no?, actuaciones como las de Ikuspegi o Vilchen, ¿no?, como instrumentos, ¿no?, en este caso del Gobierno vasco, para incidir en materia de... Pero son, en principio, en el conjunto del Estado, son actuaciones y actividades que son básicamente excepcionales, ¿no? No son la regla, sino la excepción. Por parte del conjunto de la población hay un escaso conocimiento de las instituciones básicas. Por poner un ejemplo relevante, ¿no?, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que se supone que es ese órgano independiente creado a raíz de la Directiva Europea, pues es un órgano enormemente desconocido, de una escasísima trascendencia en el debate social, en el debate político y, desde luego, en las decisiones concretas que puedan afectar a los procesos discriminatorios. Y, desde luego, absolutamente desconocido por la inmensa mayoría de la población. Y decíamos, hay conciencia social sobre la discriminación, pero, por otra parte, apenas se denuncia. Y no se denuncia porque, en cierto sentido, ahí se asume y se parte de una creencia
de que nuestras instituciones son insensibles y que hay una situación de pasividad de las instituciones frente a los hechos discriminatorios, que no se van a meter en eso. Yo creo que en este sentido sí que hay que reconocer que hay una diferencia muy notable, ¿no? Cuando estamos hablando de servicios públicos, normalmente sí que hay mecanismos de protección y salvaguarda y hay menores procesos de discriminación, eso suele ser apreciado también en las encuestas, pero desde luego cuando estamos hablando del ámbito privado, especialmente el empleo o la vivienda, esa percepción, digamos, de insensibilidad o de pasividad por parte de las administraciones públicas es bastante patente y eso explica que, por ejemplo, pues las denuncias sean tan escasas. Y no quiero dejar de decir, ya acabando, que las políticas de lucha contra la discriminación tienen una gran ventaja, y es que son baratas, tienen un escaso coste económico si las comparamos con las grandes políticas redistributivas. Y sería un error estratégico gastarnos mucho dinero en redistribuir recursos hacia los sectores víctimas vulnerables en situación de exclusión, gastarnos recursos en profesionales también para que trabajen con ellos procesos de inserción social y laboral, si no trabajamos la capacidad de trato igualitario por parte del conjunto de la sociedad que permita que sus itinerarios sean efectivamente fructíferos. Tenemos que avanzar en la redistribución, en las condiciones materiales de vida, pero tenemos que avanzar también en la receptividad de la sociedad, en su tolerancia y en garantizar una igualdad de trato después en la dinámica social. En suma, por tanto, la discriminación es un campo importante para las políticas públicas. Es necesario construir, en este sentido, un espacio de diálogo y colaboración, yo diría un espacio de alianza con las entidades de iniciativa social, con el tercer sector, con las ONGs, que sobre todo en los ámbitos de sensibilización social y en lo que es esa pelea ideológica de valores, de modelo, y en la potenciación de valores como la igualdad, la tolerancia y la convivencia. Bueno, y mi esperanza es que efectivamente actos como este nos permitan avanzar en esta línea. Muchas gracias a todas y a todos. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas si las hay. Y bueno, pues no sé si alguien quiere preguntar algo, alguna pregunta, alguna duda que se os ha quedado. También tenemos, que no se nos olvide, a una parte del público que nos está escuchando online. No sé si pueden hacer alguna pregunta por ahí también. No sé si vamos a utilizar el micro para las intervenciones desde el público. Sí. Una de las limitaciones que tenemos este año, sí, que en principio no se puede pasar el micro porque se puede contagiar. Sí, no, porque si no la gente que está fuera de aquí no van a escuchar nada, entonces si no te importa. Bueno, me voy a demorar más en venir para acá que hacer la pregunta, pero yo quería preguntar con respecto a lo que dijiste, que a mí me chocó mucho con respecto a lo de las primeras generaciones, que no se manifestaban en relación a la discriminación o no se daban cuenta o estaban ya en un ámbito de conformismo, y de las conclusiones que se sacaban con respecto a eso, porque por ejemplo en este caso no se puede dar la responsabilidad que las instituciones, a la vez que ellos se puedan manifestar en contra de la discriminación que ellos causan, que las instituciones no hacen nada para poder de alguna forma reparar o hacer justicia con respecto a esta discriminación. O sea, lo vemos en el ámbito de
de la misma policía, ¿no? Que aquí en realidad provoca abusos y redadas racistas, y en realidad la gente, aunque se quiera denunciar y puede hacer, no hay nada contra eso, y aún así las mismas autoridades de aquí respaldan a la policía y esos actos que vienen en controversia. Entonces lo que yo creo es que en realidad no que las primeras generaciones se conforman, sino que en realidad lo ven de alguna forma en que aunque ellas denuncien o entiendan que hay discriminación con ellos, no hay nadie o no hay figuras, o sea, no hay nadie, sí hay organizaciones, pero no hay figuras de autoridad o políticas que las defiendan. A eso, y además otra cosa es que las personas que también quieren denunciar discriminaciones racistas o por perfil étnico, muchas de ellas no tienen papeles y están en situación de precariedad, entonces al denunciar o lo que sería normal para ellas, tienen miedo de ser deportadas o ser tratadas en peores condiciones de las que las han tratado la sociedad. Entonces, en ese punto de vista, a mí un poco no sé cómo se habrá sido la conclusión del conformismo de las primeras generaciones y que las segundas y las terceras tengan más posibilidades de denunciar. A mí me parece un poco errada esa conclusión, personalmente, como mi opinión. No sé qué se piensa respecto a eso. Gracias. Bueno, sí, igual ha sido un poco escasamente matizado lo que he dicho. No se trata de poner el foco en el conformismo de la población inmigrante. Efectivamente, lo que señalabas es bastante acertado en cuanto a que si la población inmigrante, que en principio lleva tiempo en este país, decíamos hay un proceso de asentamiento, pero tampoco lleva tanto tiempo. Estamos hablando de que el flujo migratorio fuerte empieza a venir a mediados de los años 90, ¿no? Por tanto, estamos hablando, la mayor parte de los casos, de personas que llevan 10, 12, 15 años en España. Si hubiesen visto un proceso institucional más receptivo a la denuncia de las discriminaciones, pues obviamente se habría utilizado con mayor intensidad. O sea, eso hay que ponerlo en cuestión, con lo que también he dicho de que las políticas de lucha contra la discriminación, esos órganos independientes, esas facilidades para que se puedan denunciar las cosas, todavía las tenemos muy escasamente desarrolladas, ¿no? Por tanto, bueno, pues insisto en eso y desde esta perspectiva lo matizo. Y la otra idea no es tanto hablar del conformismo de unos, sino sobre todo pensar a futuro en las dinámicas de esas segundas y terceras generaciones de origen inmigrante. Y en términos comparativos, es lo que pues se sabe también de la experiencia de otros países. Y, bueno, y es también lo que podemos prever con bastante nitidez, creo yo, aquí, a la luz de las características de los jóvenes de procedencia inmigrante, y es que sus expectativas de vida, muchas cosas son muy parecidas a la sociedad de acogida, a los jóvenes con los que han estudiado y con los que empiezan a coincidir en los espacios sociales. Y con los que comparten, ¿no? Pautas también de consumo, de expectativas, y que difícilmente van a aceptar de la misma forma que lo hicieron sus padres, con todas las condicionantes que hemos dicho, pero difícilmente lo van a aceptar de la misma forma las situaciones de precariedad y de desigualdad estructural a las que tenemos sometida la inmigración en nuestro país. Y en ese sentido, va a ser entiendo yo, generaciones que van a reaccionar con mayor intensidad frente a situaciones de discriminación directa o indirecta. Esa es un poco mi hipótesis. Pero no era tanto hablar de la conformidad de unos, sino de la evolución a futuro en las nuevas generaciones. Vale, gracias. ¿Algún comentario más? Buenos días, Egunon.
Mi nombre es Julie, vengo de una asociación que se llama IRRAS, que es para África subsahariana. Y pues mi pregunta es casi la misma como lo que acaba de decir la chica. Usted ha comentado que si la primera generación es conformista, la segunda va a ser distinta y la tercera. Pero me consta que tengo miedo que haya una reproducción, digo. ¿Por qué? Porque los pobres tienen tendencia a reproducir la pobreza. Si la primera generación, o sea que los padres, que somos nosotros, somos pobres, nuestros hijos van a tener mucha dificultad de la segunda generación para estudiar, o por lo menos para tener buenos estudios. Porque lo que sabemos, aquí en el País Vasco, por ejemplo, la enseñanza básica es gratuita. Pero cuando se hacen más mayores, esto sí que se hace caro, hay que pagar. Si no tenemos medios, si no tenemos trabajos, nosotros los padres, que si vivimos en la pobreza, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos puedan tener buenos estudios, puedan tener buenas formaciones para venir a reivindicar, para saber los suyos de sus derechos? Eso es un poco, me parece complicado. Ya con la experiencia que tenemos, por ejemplo, nosotros, el colectivo de los africanos, los inmigrantes, de África subsahariana, nuestros hijos no están llegando muy lejos con los estudios. Yo estoy hablando de los niños que han nacido aquí, que tienen 18 años, que tienen 20 años, que dejan los estudios muy temprano. Por eso yo, visto esta realidad, he creado una asociación que se llama IRRAS, que, como he dicho, que se encarga de reagrupar a los inmigrantes del África subsahariana para concientizar sobre la necesidad de los estudios de sus hijos. Pero aún así es complicado, es difícil. Porque un padre que falta de qué comer, de falta de trabajo, no tiene tiempo para acudir, para interesarse a los estudios de sus hijos, y esos hijos reproducen lo que están viviendo en sus casas, o sea, que la pobreza. Por eso yo veo, o sea, que pienso que va a ser también difícil para la segunda generación de ser mejor preparada, de tener mejor información, porque no llega muy lejos en los estudios. Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a contestar, andamos un poco mal de tiempo, os aviso, ¿vale? Entonces, bueno, va a contestar Miguel y si luego hay una última pregunta, bien. Bueno, sí, pues también estoy de acuerdo con lo que has dicho. Está bien que le ayuden a uno a matizar el discurso inicial, ¿no? Efectivamente, en los procesos de reproducción de la pobreza y la exclusión social interviene ese componente intergeneracional, ¿no? de herencia, entre comillas, de padres a hijos, en el sentido de que pues, bueno, las condiciones materiales de vida, los recursos de la familia, los medios con los que pueden apoyar la educación de sus hijos, incluso también pues, elementos de tiempos de dedicación y expectativas también son los mismos, son factores que se sabe que tienen un efecto, un resultado, ¿no? en los niveles académicos finales de los hijos de los sectores excluidos, no solamente de la inmigración, también de sectores excluidos de la población autóctona. Junto a ello, junto a esos elementos más materiales y de limitación de tiempo, de expectativas, en el caso de la discriminación étnica y también de otros grupos especiales, la discriminación es otro factor que nos explica ese mecanismo. Incluso cuando se da procesos de promoción educativa, ¿no? En cuanto a capacitación de las segundas generaciones, desde luego, y de adecuación al sistema y al mercado de trabajo, adecuación objetiva al mercado de trabajo local, creo que sí que va a haber un avance muy notable en la segunda generación respecto de la primera. La segunda generación va a conocer perfectamente el idioma, cosa que todavía hay sectores de la población inmigrante que tienen todavía importantes dificultades. Y además, no todos, y menos que la población autóctona, pero van a acceder a niveles de cualificación, formación profesional, a la universidad, etcétera, menos de lo que les tocaría proporcionalmente
pero sí que va a haber un proceso de avance significativo en esos órdenes, por la forma en la que están funcionando, lo que estamos viendo en las matriculaciones, etcétera. Va a haber una mejora respecto de sus padres posiblemente. El asunto es que en esos casos, ahí es donde funciona la discriminación, cuando esos jóvenes, los que logren finalmente, que serán menos, pero los que logren formarse y los que logren tener las cualificaciones, las titulaciones, etcétera, a la hora de buscar un empleo, vean que se les está tratando de una forma distinta de los que tienen un origen autóctono, eso seguramente no lo van a percibir de la misma forma, ¿no? Y cuando vayan a alquilar una vivienda y vean que tienen dificultades también de alquiler por su propio origen, pues también lo van a aceptar mucho menos seguramente que en las primeras fases de la inmigración. Y eso es lo que trataba de decir, pero desde luego sin menospreciar lo que decías, que es ese elemento de desigualdad, ¿no?, en los que se está produciendo las mejoras, ¿no?, y de diferencia todavía muy notable respecto del conjunto de la sociedad de acogida, especialmente en determinados grupos de inmigrantes. Vale, gracias. La última pregunta va a ser la del chat, porque nos están preguntando por ahí también. Si la va a leer ahora Taide. Se oye, ¿no? Se oye. Bueno, justo mientras estaba hablando han llegado unas cuantas más, no sé si va a dar tiempo. Voy a leer igual la primera. Bueno, pregunta Mufdi, ¿cuáles son los principales ámbitos de discriminación que sufre el colectivo magrebí de cultura islámica? Esa sería la pregunta. No sé si quieres que lea una segunda, por si acaso se puede... ¿O no da tiempo? Igual vamos un poco Yo creo que no da tiempo, ¿no? Venga, pues lo dejamos ahí. La diferencia, como he tratado de explicar un poquito de pasada, la diferencia en general en la población inmigrante y en la discriminación étnica en concreto es que es la que se produce en prácticamente todos los ámbitos, ¿no?, y con una intensidad mayor en todos los ámbitos que otro tipo de discriminaciones de los que hace referencia también el estudio que después se nos presentará, ¿no? Por tanto, bueno, eso con carácter general. Específicamente, la discriminación respecto del colectivo magrebí que se preguntaba, de memoria creo recordar que eran también los ámbitos del empleo, los ámbitos de la vivienda y también lo que son las relaciones interciudadanas en la calle, 3 ámbitos especiales con bastante incidencia en lo que recuerdo. Pero podríamos, eso en principio, bueno, pues está publicado tanto en las publicaciones del Ministerio como aquí a nivel de Euskadi en las de Ikuspegi, ¿no? Pero básicamente son esos 3 ámbitos donde más aparecía en lo que recuerdo, pero seguro que después hay información más precisa en la segunda ponencia. Vale, pues muchísimas gracias. Damos por terminada la charla de Miguel Laparra y ahora vamos a seguir con otra comunicación.